Ahora sí. Amigos, bienvenidos a esta transmisión del Señor del Camino, donde vamos a ver hoy dos olivos o dos testigos para un apocalipsis. Vamos a pedir al Padre que nos dirija. ¿Tú puedes orar? Ahora para que nos pueda dirigir en este estudio acerca de dos olivos, dos testigos. Vamos a ver quiénes son. ¿Qué dice lo que dice la Escritura? No molesta. ¿Ya? Sí, ya. Amado Padre Celestial, gracias por este día. Bendícenos, Abba. Gracias por habernos ese aliento de vida, por habernos dado ese aliento de vida, y gracias por esta reunión que tenemos en el Shabbat para amarte, para bendecirte, glorificarte, Padre, y estudiar cada vez más tu palabra. Bendícenos, Señor, y háblanos hoy. Necesitamos de ti, necesitamos que nos conduzcas, necesitamos que nos hables, que nos des entendimiento, Padre, discernimiento y sabiduría, y también para aplicarlo en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Vamos a ver entonces acerca de quiénes son los dos olivos. ¿Ustedes qué han escuchado respecto a los dos olivos? ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Tú también? ¿Algo parecido? Vamos a los dos olivos. La parte más trascendental para la vida de un olivo es la que no está a la vista del hombre, porque las raíces profundas no se ven. Pero es la que conecta o nos habla de la emuná, de que nosotros, al igual que un olivo, no somos alimentados por la vista, sino por lo que nuestras raíces, en qué tipo de tierra están hundidas. Dicha parte importante entonces está en la profundidad de esa tierra, las cuales son sus raíces, y que están, las raíces del olivo están a 6 metros. 6 es número de hombre. Entonces tiene que ver que con lo que nosotros como seres humanos, la número 6, debemos estar en la buena tierra. Y horizontalmente esas raíces sin embargo pueden extenderse a mucho más. Es como ese alargar las estacas, es un crecer para las tiendas de Jacob, Israel, ir hacia los demás. La vida del olivo estriba en sus generosas raíces. Jesús, nosotros no somos un grupo de raíces anónimas, sino que tenemos o vivimos de la raíz de Isaí, que es el maestro. Esas raíces generosas vas a estar firme en tierra para soportar incluso tempestades. La belleza del olivo no reside en lo externo, sino que es una belleza que se sustenta desde las raíces hasta alcanzar su plenitud, como las Santas Escrituras dice, a la altura de la plenitud de ¿qué? De Cristo, Del Mesías, de Yeshua. El aceite que se deriva del fruto del olivo debe ser cuidado para que nuestra lámpara, nuestra menorá, no se apague, como le ocurrió que se apagaba las lámparas de las vírgenes imprudentes. ¿Cómo deben ser nuestros días? Haciendo esa comparación, ese paralelo de lo natural con lo espiritual, leamos Isaías 65, 22. Vamos a ver acá hay manual de espiritual. Isaías 65, 22. ¿Qué nos dice? ¿Cómo deben ser nuestros días? dice: ¿Fuerte? ellos no edificarán para que otros habiten allí. Ellos no plantarán y otros comerán, porque los días de mi pueblo... Esa parte importante. Porque los días de mi pueblo... Vayamos a... Porque los días de mi pueblo serán como los días del árbol de la vida, y mis escogidos disfrutarán del uso de la obra de sus manos. Entonces, fíjese, la vida será como los árboles.
la vida de mi pueblo. Así como un olivo tiene su raíz y se nutre, la vida del pueblo será como de los árboles. Nos habla de una vida plena, vigorosa, reverdecida en él, disfrutando de la savia y alimentado por raíces profundas, fuertes, las cuales se extienden y hacen que tenga estabilidad en su vivencia. Ese es el diseño del Padre para nosotros, como árboles. Como el árbol vive, de dónde se afinca, cómo se alimenta. Que vivamos desde las raíces para mantenernos fuertes y bien alimentados, para que así, como ocurre en lo natural, podamos dar fruto. Y son raíces hebreas, como dice la palabra, que Jesús es la raíz de Isaí, que es el padre de David. A su vez, Isaí tenía como padre a Obed. Y hablando de la raíz de la palabra, menciona en Apocalipsis acerca de 2 testigos, que es el tema de hoy. Y vamos a ver que 2 testigos se habla de 2 olivos, siguiendo con lo de los árboles. Vamos a profundizar en ello para poder entender acerca de su presencia, de esos testigos en los días finales, como testigos de cargo, previo a un juicio. ¿Por qué casi un testigo? Si yo vi esto que ha pasado ahí, hicieron esto, y de ahí por eso que dicen que sale fuego por la boca, porque está hablando de esas cosas, juicio. Y de ahí también se menciona que lo hacen con traje de silicio porque son despreciados, son los marginados sociales en razón de lo que están ejecutando, y que dice que serán tirados sus cadáveres en las plazas, que es un hebraísmo para decir que tendrán desprecio social. Si uno tiene todas esas características, pues bien, qué bueno que las tenga, porque está cumpliendo a la altura de la responsabilidad. ¿Y quiénes son y cómo son identificados los 2 testigos? Que menciona la palabra en Apocalipsis 1. Apocalipsis 11, versículo 1. A ver si estaba atento a lo que... Amén. Ahí está, ya no lo tradición. Entonces, 11:1, ¿no? Sí, entonces, en adelante, hasta el 14 creo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide en el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, 3 años y medio. Eso ha sido entregado a Edom. Van a cumplir esa función durante 42 meses o 3 años y medio. ¿Qué más? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos. Ahí está. Dice que en los árboles, ¿ah? Esos 2 testigos son ¿qué? Los 2 olivos. 2 olivos. Ahí tenemos primeramente la identificación, para que el hombre no esté dando vueltas. Que esos 2 testigos son los 2 olivos para que prediquen, ¿no? En silicio, dice, ¿no? Sí. Eso ya significa marginados sociales. Y habla nuevamente de 3 años y medio, porque 1260 días equivale a 3 años y medio, no equivale a 7 años, porque hay gente que piensa que es más de 2500 días, no dice, pon ahí que es 3 años y medio. ¿Qué más, hermano? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, lo que ellos proyectan en juicio les caerá a ellos como sentencia, y ante su desobediencia morirán. Sí, amor. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahí viene esa idea, ¿no? De que el principio de cerrar el cielo, hablan de que, no, ahí está Elías, después de convertir en sangre, habla de, es Moisés. Pasa que el Rúa es el mismo.
El ruach que operó con Elías y lo acompañó, o el que operó con Moisés el mismo, y que también en los días finales esas señales se verán, que es distinto. Pero hemos leído al principio que los dos testigos son dos olivos o dos árboles. ¿Qué más? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los matará, hará guerra contra ellos. Una bestia que sube del abismo, todo un poder, ¿no? Como el Imperio Otomano, que vuelve a resucitar desde esa herida en la frente, se levanta y va a hacer guerra contra ellos, no contra dos personas, sino guerras contra ellos. ¿Qué más? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué está diciendo? Están hablando de sentido espiritual. Todo ese pasaje tiene un sentido espiritual. Los cadáveres, ¿tú cómo lo tienes? Estarán, ¿cómo dice acá? El 8. Y sus cuerpos muertos estarán tendidos en la calle principal de esa gran ciudad, cuyo nombre para reflejar su condición espiritual es Sedom y Egipto. Y tú lo tienes como plaza, ¿no? En singular. Sí. Entonces sus cuerpos, hablando de un conjunto, pero tendidos en la plaza son que no, ni siquiera serán enterrados. Nuevamente habla, esto de cadáveres no enterrados en el hebraísmo habla de desprecio social. Esa frase está incluso en el así conocido Antiguo Testamento. ¿Qué más, hermana? Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, los que no tienen identidad, que no tienen nombre, se gozarán ya que por fin esas voces fueron acalladas. ¿Qué más? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjese, la escena del arrebatamiento, por ejemplo, va a ser vista, y acá también está siendo vista por los enemigos. No es una cosa oculta, va a ser una cosa visible. Entonces, Al decir hombres, ¿se refiere a hombres y mujeres? sí, claro, hombres y mujeres. Personas, ¿no? Sí. Entonces, en las Santas Escrituras se nos refiere de 2 árboles o palos, hablando de árboles de olivos que estamos viendo al principio, que vendrán a ser uno, de 2 casas, que luego serán una, de 2 olivos, 2 árboles, 2 ungidos, como encontramos en la palabra. Por ejemplo, leamos Ezequiel 37, 19 al 28. Vamos uniendo las piezas, ¿no? 2 testigos, o 2 olivos, o 2 árboles. A ver, Ezequiel 37 habla de 2 leños, el leño de José y el leño de Judá, o casa de José, o casa de Judá, de 2 olivos, o de 2 testigos. Y eso nos une con las primicias. 37. 19, ¿no? Sí. Mira mi 37. 19 al 28. Ah, ya. Sí, Ya, no, tendría que leerlo tiene yo. la parte resumida ahí. A ver, Ya, 19. fueron arrancados. O sea que estoy diciendo que fueron arrancados de la tierra. Literal. Una constatación. Ya. Diles que Yahweh dice esto: Ajá. yo cogeré el palo de Yosef, el cual está Que en viene la a ser mano de Efraín, los que se gentilizaron, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas. fíjense lo que dice, junto con las tribus de Israel que están unidas con él. Ujú. Alrededor del mundo, la casa de José contiene tribus de Israel. Están unidos. Con Israel. ¿Dice Sí. Ezequiel qué? Ezequiel 37, 19 al 28.
Israel están unidas con él y las pondré juntas con el palo de Judá y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Así es. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Fuerte. Entonces, dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de La entre casa las de Israel o naciones, casa de José o Efraín, entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia de todos los tierra. lados del mundo, lo va a llevar, como que dice el arrebatamiento, vendrá Jesús acompañado de sus santos y pondrán sus pies en el monte de los olivos. La escritura es una sola. ¿Qué más dice? Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Destino del arrebatamiento, un rey, Yeshua, reino milenial. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Lado de Judá. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. De todos esos contagios, de todas esas idolatrías, ha habido una limpieza. Y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Ese lavar es la palabra es lava. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y ¿Dónde todos están? ¿Qué ellos, pasó? 24. ¿Ya? Y todos ellos vendrán un pastor. Tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Fíjese, ¿no? Caminarán, está hablando de lo que es la parte final de la historia. Caminarán en mis ordenanzas. ¿Hoy acaso son un solo pueblo, una sola nación? ¿No? Sigue todavía. Pero cuando venga y recoja, andarán en mis ordenanzas, harán en obediencia, en mis mandamientos. Ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob, mi siervo, donde sus padres vivieron. Ellos habitarán allí, ellos, sus hijos y sus nietos para siempre, y David, mi siervo, será su gobernante para siempre. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Lugar santo, Mi tabernáculo estará con ellos. el templo, Yo seré Dios mismo. su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien apartará a Israel como Kadosh cuando mi lugar Kadosh esté con ellos Lugar para santo. siempre. Y 28 ya acaba, ¿no? Sí, para siempre. Listo, entonces serán uno en mi mano. Habla de un solo leño. Israel será tomado de entre las naciones, serán recogidos de todas partes y habrá una sola nación. No dice dos naciones o dos esposas o dos novias, no será Israel más gentil, no, dice que será una sola nación, y así como será una sola nación, habrá también un solo rey, no hay otro diseño tampoco. Señala mi pueblo, no mis pueblos, sino mi pueblo, y yo soy Elohim. Y habrá un solo pastor, habrá un solo pastor, y con ellos un pacto de paz. Lo mismo que dijo Daniel y el Mesías, que establecerá un pacto con muchos. Nuevamente la palabra también aquí, descartando, este es un pacto, como está, por ejemplo, en Daniel 9:27. Si uno va a Daniel 9:27, habla que hará un pacto con muchos. Ese pacto y hará cesar las ofrendas y los sacrificios. La muerte del Mesías cesó ofrendas, cesó sacrificios. Y como él dijo en la cena, este es el pacto que hago con muchos. Y erróneamente se ha empleado ese verso para hablar de un anticristo. Y no es así, porque las señales que recibió Daniel específicamente eran para Israel y para la ciudad santa. En cambio, el anticristo tiene una extensión internacional. Entonces acá todo está hablando del Mesías. Veamos en Mateo 26, verso 28. Creo que dice una semana.
En Daniel 9:27 dice, Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero entre corchetes ponen de años. ¿Y cuándo será? Por la mitad de la semana La hará mitad de la semana, cesar miércoles. el continuo sacrificio y la ofrenda de ¿Cuándo grano. murió el Mesías? ¿En qué día de la semana? Sobre el alma. La mitad de la semana. Sí, de salvaciones. Una pregunta. ¿Sí? Adelante. O sea, según lo que hemos leído ahorita aquí en Apocalipsis 11, pudiera decirse que después que el anticristo se dé a conocer, que haya una persecución específica en Israel y que exista un despertar en gran parte de la casa de Judá, que entienda que ya ese no es el Mesías verdadero y que vuelvan su corazón a lo legal, a Yeshua y todo. Después que ocurra eso, habrá un periodo de 3 años y medio donde esas personas judías que se vuelvan a Yeshua, más todos los que estamos dispersos en las naciones, demos el cumplimiento de ser estos dos testigos. Sí, los dos testigos, primicias o olivos, no olvidemos que nos ha dicho la palabra que son los olivos. Ellos están siendo levantados en tiempos actuales, trayendo, vamos a ver, le ponemos Zacarías, trayendo del aceite que transcurre por tuberías de oro, dice la Escritura, para que llegue pura ese aceite. Esos dos testigos. Ahora, respecto al primer leño de José o casa de Israel o Efraín, desde las naciones son levantados porque se van a constituir en primicias. Su trabajo es extender el evangelio hasta el último rincón del mundo. No lo van a hacer los hombres, lo van a hacer las primicias. Y entonces, así como hay brevas, que son los higos tempranos, después están los higos más grandes, hay primero primicias, y luego viene la cosecha final, incontables. Pero hay un grupo de primicias, de los que son estos dos testigos, levantados de las tribus, como hemos leído, 12,000 de cada tribu, que cumplirán esa función de dar a conocer la palabra. Y todo aquel que quiera atacar esa palabra va a ser consumido por fuego en el día del juicio, porque esa palabra fue escuchada y vino sobre ella, sobre tal persona, como sentencia. Entonces, cumplen su función, están siendo levantados las primicias, van a ser sellados, ellos van a darse cuenta que fueron sellados antes de que los juicios sigan, y no van a poder ser tocados por el anticristo, van a ser guardados. Incluso dice en Apocalipsis que va detrás de ellos, viendo que es protegido, dice que se va contra la descendencia de ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que obedecen los mandamientos y tienen la fe del Mesías, porque ellos se le han impartido. Habla de una descendencia discipular. En este caso no serían judíos, porque los judíos no tienen el testimonio del Mesías. Está hablando de gente, lo estoy diciendo en Apocalipsis, que obedecen los mandamientos y tienen el testimonio de Dios. Nosotros. Ahora, ¿está viéndose aquí quiénes son primicias y quiénes van a hacer cosecha? Las primicias tienen una particularidad, que son vírgenes, no participan en ninguna religión, solo siguen al Mesías por donde quiera que va, no obedecen a otra voz que a él, y luego viene la cosecha final, pero se requieren primicias en ese trabajo. ¿Puede ser también el que predica su palabra? Hombres y mujeres. Cuando dice vírgenes, no se refiere a que sea hombres solteros, hombres y mujeres. No están contaminados con la persona. Que en Japón de repente, no sé, por ejemplo, en Japón habrá 700, acá en Perú habrá 300, y así va a juntar como un ejército, porque es un número no simbólico. Fue oído el número de ellos, es una revelación, 144,000. Leamos Mateo 26-28. Vayamos a leer Mateo capítulo 26,
verso 28. ¿Quién quiere ser cosecha? ¿Quién quiere ser hermana cosecha o primicia? ¿Ah? ¿Te mereces? Mateo 26, 28. Así es. Amén. A ver, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ahí está. ¿Qué decía? Tú tienes Daniel 9:27, léete primero Daniel 9:27. Daniel Lo acabo de 9:27. borrar. No, pues acá tenemos la escritura, está recién Ya. impresa. La escritura rápida. Así es. ¿Dónde andará Daniel por ahí? Así que confiamos en Te tierra. lo estoy leyendo y me dices, ¿ah? No, lo que pasa es que viene a pelo. Ahí está. Vamos a ver si no Ahí está está la página. cortado. Vamos a ver, está la página. No, está después de Ezequiel. Es una lástima que no tengamos nosotros música de fondo para el suspenso. Daniel 9:28. No, 27. 9:27. Lee A ver, con- acá vamos dice. despacio. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está. Pacto. Acuérdate esa palabra. Muchos. Pacto y Con muchos. ya. A la mitad de la semana Miércoles. Ya. hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, hermana, vayamos a Mateo 26-28. ¿Cuáles fueron las palabras claves? Pacto, Pacto. Pacto y muchos. a Vayamos, mitad de la semana. pacto, muchos. Vayamos a Mateo 26-28. Mateo 26:28 se me cerró. Así es. Que no se cierre 26, el entendimiento. 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Ajá. Pacto. ¿Qué más? que por muchos Muchos. es derramada para remisión de los pecados. Ahí está. Pacto. Muchos. Y como dice Hebreos, con un solo sacrificio perfecto hizo cesar ¿qué? En Hebreos, los sacrificios y las ofrendas. Leamos ahora también Lucas 14:24. Entonces ahí está hablando Daniel 9:27. Porque cuando dice Daniel 9:27 se refiere al anticristo que va a hacer un pacto con judíos, no tiene nada que ver con el tema. Porque ¿creen ustedes que Israel va a hacer pacto con gente que le está matando? Lucas 14:24. Lucas 14:24, ¿qué dice? ¿Tú tienes? Sí. A ver. Te digo que ni uno de los que fueron invitados probará el banquete. 14, 24. Sí. Hay gente que ha sido invitada, pero no va a estar probando el banquete. No quisieron entender o estar como primicia en la singularidad de la verdad. Muchos los invitados. Hay invitados y hay novia. Hay novia, los invitados están a una distancia más lejos. La novia está en la intimidad con el rey. ¿Tú cómo lo tienes, hermano? Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No estarán sentados en la cena. Importante señalar que lo que celebró Yeshua con sus discípulos fue también, hablando de cena, la Pascua, el Pésar. Lo vemos en Lucas 22, 15 al 22. Y eso está hablando de la narración. Sí, Lucas 22, 15 al 22, hablando de cena, intimidad. ¿Con quiénes estaba él en el banquete? Leamos 15. 22. A ver. Lucas 22, 15. ¿No? así, 15, 22, 15, sí, en adelante hasta el 22, ¿qué dice? Y les dijo, ¿usted oyó? Las dos versiones. ¿Se van a repetir? A ver, adelante. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua Ajá. antes que padezca? ¿Qué dice? ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta cena o esta Pascua? Lo que pasa es que en las traducciones, por ejemplo, en sociedades bíblicas, por decir un nombre, dicen la cena del Señor. En realidad es el Pésar de Yeshua. No sé si tú lo tienes ahí como dice acá. El complot para matar a Jesús. Ah, ya, pero A no. la institución de la cena del Señor. Ahí está, institución. ¿Y está mal? No, el mismo decía, Yeshua está diciendo que voy a hacer una Pascua. No está institucionalizando una cena. ¿Entonces no es cena? La cena es parte del Pésar, Claro. pero no la está No, institucionalizando. pues la institución también. ¿Está celebrando qué cosa hemos leído, hermano? La Pascua. La Pascua. Está escrito. Sí, hermano. Lo que pasa es que es un concepto romano de hacer una cena. Seder.
ustedes un orden, una secuencia, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el sur, en Lima, o estuvimos en Pucusán. Era chica, Pucusán. A ver, hermano. Ajá. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así es. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Repartirlo, esta es la intimidad, no repartirlo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Siempre hay un principio del reino que lo que se va a multiplicar tiene que ser quebrado. Él está partiendo los panes para que se multipliquen discípulos. Okay. Él partió panes y peces para alimentar a miles. Él nos parte a nosotros para poder multiplicar. Es un principio. Multiplicación, primero debe ser quebrado. Se partieron cántaros para que se multiplique como sonar un gran ejército. Es un principio del reino. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Todo para vosotros. En ese Pesaj, y esto ya hace miles de años, se celebra con copa de santificación, la copa de juicio, la copa de redención y la copa de la alabanza, que es al final de la cena. Esa copa, él no la toma. Pero en el Getsemaní, él pide por estas, de ahí pasa de mí este cáliz, el cáliz de estas primeras que tiene que ver con el juicio, porque no es que él llevara como mochila los pecados del mundo, él se hace pecado, y es lo que él quería que no pasase, ¿no? Es decir, que no pasara por esa experiencia, no de ver a un hombre asesinando a otro, sino siendo él el asesino, sintiendo eso, esa carga del pecado. Y eso por eso que estaba en esa angustia. No es que le tenía miedo a la cruz, para eso vino, sino que no quería pasar en ese sentido, que no sea mi voluntad sino la tuya. Si tú quieres que yo experimente también eso, que se haga tu voluntad. Y no pide una cuarta vez porque es la copa de la alabanza, porque la va a tomar con nosotros en las bodas del Cordero. Ahora sí, con respecto a lo que leímos de dos testigos que son dos olivos, que dice Zacarías capítulo 4, en los versículos 1 al 3. Vayamos a Zacarías capítulo 4, en los versículos 1 al 3. Ahí vamos a leer sobre ungidos. A ver, estamos buscando Zacarías 4, 11 al 14. No, perdón, antes que nada 1 al 3. Ahora sí, adelante. 4, 1 al 3. Sí. Entonces el malaj que estaba hablando conmigo regresó y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó, ¿qué ves tú? Yo respondí, he estado mirando a una menorá, es todo de oro, con un tazón encima, en el aceite lámparas, y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo. Hemos hablado de 2 olivos, que son 2 testigos. Sí, uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. Y en tu versión, hermana, para mayor comprensión, más facilidad. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Ya. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ya. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Es en el 4, ¿no? Sí, hasta el 5 leí. Ha leído con ya para acá. Ahora 11 al 14. Lo que estamos viendo quiénes son los 2 testigos. El 4, ¿verdad? El mismo 4. 4, 11 al 14.
Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahí está. Los dos ungidos son los dos olivos que hemos leído nosotros al principio. La palabra explicándose por la misma palabra. Junto al candelabro, dos olivos, dos ramas de olivo por tubos de oro vierten aceite, es decir, no se contamina. Habla de lo que es cuando no se casan, no me puede tener medio la palabra. ¿Cómo cuando se casan? ¿Cuando se casa? No, cuando no se casan, vírgenes, perdón. Como aceite, ¿no? Extra virgen, ¿no? Dice. Okay. Entonces esa cañería de oro sin contaminación son dos ungidos que están delante. Los testigos están delante del juez, delante del Señor de toda la tierra. En el verso 3 hablaba de un candelabro menorá. Y esa menorá representa al pueblo de Israel, a esas congregaciones, a las que explora todas. Un candelabro de oro habla de pruebas, de resistencia al fuego, de pureza. Se dice en el verso 2 que son 7 lámparas, las cuales son las 7 congregaciones simbolizadas. Así tenemos, es idea nuestra. Vayamos a Apocalipsis 1:20, si lo que estamos hablando acá son ideas nuestras. Apocalipsis 1:20. La palabra tiene que confirmarse a sí misma. ¿Qué dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí está. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está la explicación. Lo que nosotros estamos viendo, que esos candelabros son las 7 iglesias, lo está diciendo Apocalipsis 1:20, donde 7 es perfección, es plenitud. El milenio será la preparación previa para poder ingresar a una eternidad, porque en el hebreo 8 es inicio, así como quedaron 8 de la familia de Noé. Él, su esposa, los hijos y las nueras, 8, inicio. Ingresaron a una nueva etapa. Igual nosotros después del milenio ingresamos al día 8, que es la eternidad. Es un inicio. Por eso también que se consideraba en esa época, se consideraba el 8º día, porque en ese momento ya se puede cicatrizar y hay una labor natural que evita infección, por ejemplo. Entonces, habla de un inicio, de un ingreso a un pueblo. Y el 8 está permanentemente. Entonces, por vez que veamos nosotros el número 8, estamos entendiendo sobre lo que es un inicio. En el pasaje de Zacarías se señala que desde los dos olivos se está vertiendo aceite, ya que en los últimos días vemos que Efraín también se ha empezado a encender y ya está vertiendo palabras de armonía como un aceite extra virgen. Se señala acerca de 2 ramas de olivo que representan a los 2 ungidos o testigos que están llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, trabajando delante del soberano, delante del Señor, del Adón, para formar en esa cosecha final sin mancha, es decir, sin negociar con el pecado y sin arrugas, sin dobleces doctrinales, planchado, sin arrugas. Es cuando también planchan una ropa y hay una arruga, la plancha, porque eso no debe estar ahí, entonces queda allanado. Ya han recibido del Padre la llenura y ahora están virtiendo el aceite en esas tuberías de oro. La expresión delante de Él significa estar en su presencia, llenos de Él, ungidos, sellados, apartados para la tarea. Es lo que ha mostrado en esta unión de pasajes. Finalmente, hermana, un antepenúltimo pasaje, Apocalipsis 11:3. ¿Cuál es la labor de estos 11:3. testigos ungidos? Apocalipsis
11:3. Y daremos 2 testigos que profeticen por 1260 días Nuevamente. vestido de cilios. ¿Van a profetizar 7 años o 1260? 1260. ¿Van a profetizar 7 años o 3 años y medio? 3 años. ¿Van a profetizar 7 años? Dice la palabra 42 meses. Bien interesante. ¿Dónde están los 2500 días y pico? Las ropas ásperas de los testigos indican el tenor de su mensaje, el cual es un llamado al arrepentimiento debido a una alta gravedad, producto de una sociedad que se ha apartado del Creador. Es una gran aflicción lo que conlleva o representa la ropa áspera o de silicio, en pocas palabras, marginados sociales. Es decir, bloqueos, censuras, no tenerlos presentes. Eso es lo que implica estar vestido de silicio. Y Elohim tiene un remanente fiel que se comerá el pleito, que está vertiendo el aceite antes del arrebatamiento, alimentando al pueblo mediante el Rúa HaKodesh, como cuando antes de la multiplicación de los peces y panes, les dijo a sus discípulos proféticamente: denles ustedes de comer. Hablaba proféticamente de lo que está ocurriendo también en estos días finales. Y después ellos salieron a recoger en 12 canastas al tope, simbolizado esas tribus, 5 panes, que es su Torá, y 2 peces, casa de Israel otra vez, casa de Judá, Efraín y Judá nuevamente. Y en Apocalipsis 11 algunos lo interpretan como la llegada de 2 personajes, Moisés y Elías, por lo que leíamos, ¿no? De lo que dice en el verso 6 de poder cerrar el cielo, y Moisés también por lo anotado en el mismo verso sobre las aguas para convertirla en sangre. Lo que pasa es que son cosas que van a ocurrir también al final de la historia. Por ser Moisés de la casa de Judá, tribu de Leví, y Elías provenía de Galat, tierra que pertenecía a la tribu de Gad. Por tanto, Elías era de la casa de Israel. Veamos lo que dice, con esto terminamos, no, con esto el penúltimo, Daniel 7:21, Daniel capítulo 7, verso 21. ¿Por qué escogen esto de el agua en sangre y cerrar los aires? Porque está hablando en realidad simbólicamente nuevamente de las 2 casas. ¿Daniel qué? Perdón. Daniel 7:21. ¿Por qué? Porque Moisés era de la tribu, de la casa de Judá, tribu de Leví, y Elías era de Galat, por tanto de la casa de Israel. Se está hablando nuevamente de 2 leños, de 2 casas, de 2 ungidos, lo que hemos leído en Zacarías. ¿Qué nos dice Daniel 7:21 lo que va a ocurrir? Dice, yo diré, ¿Ya? y ese cuerno hizo la guerra contra los Kadoshim y prevaleció contra ellos. Santo. Discípulos, la versión, traducción, hermano. Santo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos Anticristo. y los vencía. Los vencía. ¿Qué significa vencer? No necesariamente matarlos. No es una muerte física. Vencimiento en sus convicciones. Los vencía en sus convicciones, los venció porque no estuvieron a la altura de lo que implicaba la tarea, vencidos con sus temores, vencidos con sus miedos, vencidos con la cuestión social, vencidos por el acomodo social. ¿Cuánta gente hemos visto hace años recientes? No podemos, estamos acá grabando, pero ¿fueron vencidos o no en lo que por miedo hicieron? Pasó. Todos conocemos que eso ha acontecido. En el Apocalipsis, sin embargo, también debemos considerar que hay personajes que no son literales en su esencia, sino que responden, y esto es propio del hebreo, a un carácter simbólico que es necesario descifrar, como cuando decíamos en la mañana, ¿no? En Apocalipsis dice, a los amigos también conectados en redes, que pondrán una señal en la mano. En la mano, la letra Yo representa a la mano. Y la mano en el palio hebreo es dibujada desde el hombro hasta la mano. La connotación de mano en hebreo es acción, trabajo y adoración. Hay una acción que significa persecución, que va a afectar tu trabajo en el vender y comprar,
y que es una adoración, sometimiento por miedo. Eso es Yod, letra hebrea Yod, representado por una mano, que en el palio hebreo se dibuja desde el hombro hasta la mano. En el concepto occidental, mano es solamente esta parte, ¿no? La mano, con 5 dedos. Pero en el hebreo no, es desde el hombro. Y cuando uno ingresaba, por ejemplo, a las tiendas, ¿dónde nos medían la temperatura? En la frente y en la mano derecha. ¿Casual? No, no es casual. Y estaba anunciado. Entonces, el que vive con Jesús en su corazón es prisionero de la esperanza. Vive desde la dimensión permanente. O sea, prisionero en buen sentido. Es un árbol de olivo que se mantendrá de pie luego de la prueba, que es, eso vimos, ¿se acuerdan ustedes hace 2 Shabbat? La prueba es el ensayo para distinguir fidelidades. Ante quién te inclinas y ante quién no te inclinas. Que llegará al mundo, que no es tribulación. No es día de la ira, sino es tribulación para escogencia. Como el olivo que encontró la paloma después del diluvio, lo que quedó en pie, todo feneció, menos el olivo. Señal simbólica de pueblo, de remanente. Desde esa época ya se hablaba del olivo. Un olivo que está con raíces fuertes se mantendrá aún en un diluvio, que es lo que la paloma encontró como rama. Y de ahí el nombre Israel, que significa los que prevalecen. No es casualidad tampoco que la paloma encontrara el olivo y trajese una rama del olivo, porque prevaleció en medio de todo ese desastre mundial. Y en la aparición de Noé, prácticamente en el segundo día, dentro de un segundo milenio, si uno ve, por ejemplo, Génesis, cuando Dios crea en el segundo día, no está la frase, y vio Dios que todo era bueno. ¿Por qué? Porque hay un duelo por lo que pasó. En cambio, el primer día, el tercer día, 4 días, 5 días, y vio Dios que era bueno, menos en el segundo, porque es cuando apareció, o sea que días son como milenios. En ese segundo milenio apareció Noé y no está la frase, y vio Dios que era bueno. O sea, todo en profecía, todo tiene una razón, una secuencia que Yahweh ha dejado escrito aquí en su palabra. Prevaleceremos como Israel, el que vence. Recordemos la promesa. Finalmente, con esta promesa estamos ya casi acabando. Vayamos a la promesa que está en Isaías capítulo 26, verso 19. Isaías capítulo 26, verso 19. Isaías 26, 19. 26, 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, ¿no? En otra versión. Y si frente a todo esto está anunciado, la gente opta por no aceptar, por no decidir, fíjense lo que dice, quiero leer acá, Ezequiel 24, 13 al 14. Ezequiel 24, 13 al 14. En tu inmunda lujuria padecerás, porque yo traté de limpiarte, pero tú no te limpiaste de tu impureza, nunca más, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Yahweh he hablado, sucederá, yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré piedad, ni me arrepentiré. Según tus caminos y según tus obras te juzgarán, dice Yahweh el Señor. Entonces, es una sentencia, y lo que corresponde a nosotros es o nos allanamos o no nos allanamos. Nos alineamos a lo que está escrito o no nos alineamos. Cada uno es libre. Claro. Sigo mi mundo, sigo en lo que me resulta cómodo, o me voy a hacer un testigo, un marginado social con traje de silicio, y que serán mis palabras puestas por el Ruach, que es la evidencia
Nosotros sabemos que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo son palabras de fuego, palabras de Yahweh colocadas en lengua humana, para consolar, exhortar y animar desde Rúa. Y llega desde nuestro espíritu, no pasa por nuestra mente, llega del espíritu y sale como fuego. Y uno reconoce que no es de uno, no es de elaboración mental, sino que viene. Tenemos que ser como esas cañerías de oro, que no se contamina el oro con el barro, para que emerjan esas palabras que Yahweh quiere dar a conocer. Desde aquí, mis hermanos, respecto a este tema que hemos visto hoy, los dos testigos, toda la conexión profética, simbólica que hemos visto a lo largo de la Escritura. También agradecer a los hermanos que se han conectado con nosotros. Esperamos verlos nuevamente, si Yahweh lo permite, en el próximo sábado. Hasta pronto, mis hermanos.